Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión quisiera compartirles la ley de Avogadro. En la parte superior pueden encontrar dónde está el inicio de la discusión de la ley de Avogadro y en la parte de abajo donde se encuentra el resumen de los puntos más importantes. Comencemos con la parte de la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac antes de ver la ley de Avogadro, e igualmente si quieren ir a algún tema en específico, en la descripción pueden encontrar a detalle los tiempos de cada tema. Los gases podemos verlos como que están hechos de partículas muy diminutas, muy pequeñas, las cuales conocemos como átomos. Si un gas está hecho solo de partículas donde hay un solo átomo, serían monoatómicos, que puedo representar con una sola esfera. Pero hay gases que están dos esferas unidas para las partículas del gas y estos gases son diatómicos. Y si tienen tres átomos unidos serían gases triatómicos. Los gases están en constante movimiento y su movimiento en parte depende de la temperatura a la cual estén. Mientras más alta la temperatura, más rápido se mueven los átomos del gas, y mientras más fría es la temperatura, más lento se mueven los átomos del gas. Los gases no tienen una forma definida, entonces siempre estarían tomando la forma del contenedor que estuvieran llenando. Por su parte, los gases se complementan en el sentido de que se mezclan completamente unos con otros. Los gases siempre van a estar expandiéndose, entonces siempre tratan de tener el mayor volumen posible, y en parte esto se debe a que los átomos de los gases generalmente se están repeliendo más de lo que se atraen, lo que los mantiene alejados unos de otros. Una ventaja de los gases es que podemos disminuir con facilidad su volumen, es decir, son altamente comprensibles, es decir, podemos comprimirlos bastante. También no tienen un volumen fijo los gases, entonces no tienen ni volumen fijo ni forma fija los gases. Si nosotros quisiéramos describir las características de un gas, necesitamos cuatro variables, cuatro características principales: su presión, su temperatura, el volumen y la cantidad del gas, es decir, la masa del gas. Cuando se abordó la ley de Boyle, vimos que existe una relación entre la presión y el volumen de un gas, o dicho de otra manera, la fuerza que se aplica sobre una superficie por parte del gas y el espacio que está ocupando este gas. De tal manera que si nos fijamos en el cilindro del centro, y yo tengo un espacio de 1 litro entre la tapa y el fondo del cilindro, y estoy aplicando una fuerza sobre la superficie de la tapa sobre el cilindro de una atmósfera, vería que tengo 1 litro de volumen. Si yo aumento la presión, el volumen va a disminuir, entonces ahora el gas se mueve en un espacio disminuido, mientras que si yo libero presión, entonces ahora gano volumen, de tal manera que ahora los átomos de un gas pueden tener un mayor espacio para moverse, donde por ejemplo podría tener 2 litros. Esto siempre va a ser válido siempre y cuando la masa del gas no nos vaya a variar, es decir, que esté fija y la temperatura se mantenga constante. Si nosotros hacemos una gráfica de las presiones y los volúmenes, encontraríamos que hace una línea curva que se llama hipérbola, donde si nos posicionamos en la parte superior izquierda, ahí estaríamos en una zona de aumento de presión donde el volumen es muy pequeño, mientras que si estamos en la parte derecha inferior, aquí la presión sería poca, entonces nuestro volumen sería alto. Generalmente siempre se tienen unas condiciones al inicio para los problemas que se hacen de la ley de Boyle y unas condiciones al final, donde la relación entre la presión y el volumen la podemos notar en la fórmula. Presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Cuando vemos la ley de Boyle, descubrimos que si la presión se duplica, el volumen se reducía a la mitad, y si la presión se reducía a la mitad, el volumen se duplicaba. Cuando hablamos de la ley de Charles, estamos viendo que hay una relación entre el espacio que ocupa un gas y la temperatura a la que está un gas, es decir, qué tan frío o qué tan caliente está el gas con su relación con el espacio, cuando la masa es fija y la presión es constante. Ahora, si nosotros iniciamos a 25 grados centígrados, tendríamos un espacio para los átomos de nuestro gas, donde es muy importante que siempre se utilice la temperatura absoluta, es decir, donde están los Kelvin. Si yo estoy midiendo 25 grados centígrados, al estar manipulando las ecuaciones tengo que convertirlo a Kelvin. 25 grados centígrados son 298.15 Kelvin.
Entonces, en un volumen determinado a una temperatura determinada, se mueven las partículas de mi gas. Si yo enfrío, lo que va a suceder es que el volumen se va a hacer más pequeño. Y esto se debe a que los átomos que tiene mi gas se mueven más lento, entonces también en parte esto hace que el volumen sea más pequeño. Aquí mi volumen se redujo a la mitad, a medio litro. ¿Y qué pasa si yo aumento la temperatura? Bueno, en esta ocasión los átomos de mi gas lo que van a hacer es que van a ganar movimiento, porque mientras más caliente está algo, los átomos del gas se mueven más rápido y va a tener un volumen más grande. Esto lo podría subir hasta 323 grados centígrados, donde podría obtener un volumen de 2 litros. Si yo hago una gráfica donde tenga los valores de volumen y de temperatura, encontraría que los gases tienden a un valor específico en la escala absoluta, al cero absoluto, a los 0 Kelvin, donde prácticamente no habría volumen. Este cero absoluto se entiende como esa temperatura donde ya no hay movimiento de los átomos, es decir, los átomos se quedan estáticos. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye, y esto lo veríamos en la parte inferior izquierda de nuestra gráfica, mientras que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, esto lo veríamos en la parte superior a la derecha. La ley de Charles la podemos encontrar como volumen 1 dividido entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Si la temperatura aumenta al doble, nuestro volumen aumenta al doble. Si la temperatura disminuye a la mitad, nuestro volumen también disminuirá a la mitad. Cuando vimos la ley de Gay-Lussac, que vimos que realmente sería ser conocida como ley de Monton, veríamos la relación entre la presión y la temperatura de un gas. Nuevamente, la temperatura se tiene que manejar en la escala absoluta, es decir, en la escala de temperatura Kelvin. Aquí nosotros tendríamos contenedores que están sellados porque el volumen se va a mantener constante. Entonces lo único que vamos a cambiar es qué tan caliente o qué tan frío estaría nuestro contenedor. Entonces, si nuevamente inicio a 25 grados centígrados, tendré un volumen de 1.5 litros. Y una presión de 2 atmósferas. Lo que veríamos ahora es el cambio que va a haber en la presión por parte de la temperatura. Si ahora yo disminuyo la temperatura, lo que yo observaría es que la presión ahora es menor. ¿Por qué la presión es menor? Porque al disminuir la temperatura chocan menos veces los átomos del gas en las paredes del contenedor, y esto hace que la presión disminuya. Menos número de colisiones, menos presión. Mientras que si yo caliento, lo que sucede es lo inverso. Ahora, al aumentar la temperatura, ganan más movimiento mis átomos y se golpean más veces en las paredes del contenedor, lo que aumenta la presión. Entonces, lo que estoy viendo es que mientras tenga una masa del gas fija y un volumen constante, encontraría esta tendencia donde si aumento la temperatura, aumenta la presión. Si disminuyo la temperatura, disminuye la presión. Si hacemos una gráfica, encontraríamos que el cero sería otra vez el cero absoluto, donde no habría movimiento de los átomos. Si no hay movimiento de los átomos, no habría colisiones, entonces no habría presión. Si estamos en la parte inferior izquierda, es cuando la temperatura disminuye y la presión disminuye, y si estamos en la parte superior derecha, la temperatura está aumentando y la presión también está aumentando. La ley de Gay-Lussac, o también conocida como ley de Monton, la pueden encontrar como presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, siempre y cuando la masa del gas se mantenga fija y el volumen sea constante. Ahora podemos comenzar con la discusión para la ley de Avogadro, donde vemos que hay una relación entre el espacio que ocupa un gas y la cantidad del gas que haya, es decir, la cantidad de masa que tenga un gas. La presión y la temperatura en esta ocasión son los que van a ser constantes para el gas. Si yo tengo un volumen igual para estos tres globos, donde van a tener 4 litros, y yo tuviera un gas monoatómico, es decir, sus partículas nada más son de un solo átomo, vería que tengo un átomo, entonces va a ser una partícula. Tengo 4 átomos, entonces tengo 4 partículas, las cuales son individuales. ¿Cuál es el total para el globo del centro? 4 partículas, las cuales están en movimiento a cierta velocidad. ¿Qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, un gas donde sus partículas
ahora tienen dos átomos, hay dos átomos unidos. ¿Cómo debería de contarlas? Este sería un gas diatómico y ahora dos átomos va a ser igual a una sola partícula. Entonces si yo tengo 8 átomos van a ser 4 partículas, entonces voy a tener 4 parejas. Y si veo tengo otra vez 4 partículas, pero con la peculiaridad que estas partículas están hechas de dos átomos. Mientras que si yo tuviera 3 átomos unidos, hablaría de un gas triatómico, donde 3 átomos en esta ocasión va a ser una partícula. Tengo 12 átomos en total, pero esto forma solo 4 partículas, es decir, 4 tercias. Entonces al final tengo 4 partículas nuevamente, si las cuento de esta manera. Esta era la idea de Avogadro, que decía que volúmenes iguales de gases debían de tener el mismo número de partículas. ¿Cuántas partículas tenemos en cada caso? 4 partículas. La ley de Avogadro nos dice, por eso, que iguales volúmenes de distintos gases a temperatura y presión constante van a tener el mismo número de partículas, como vimos en el ejemplo de los globos, ya sean átomos o moléculas. Las moléculas es cuando se unen dos o más átomos. Ahora, ¿qué sucede? Nuevamente tengo volúmenes iguales de 4 litros. Nuevamente tengo en el centro un gas monoatómico, por eso solo ven 4 esferas rojas. Nuevamente tengo mis pares de átomos azules que hacen 4 parejas y mis átomos que forman tercias, que vimos que son 4 partículas de tercia. En esta ocasión lo que nosotros observaríamos es que hay que medir la cantidad de la masa de estos átomos, de estas parejas, de estas tercias, de estos átomos individuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera comparativa, se utiliza algo conocido como mol. Un mol es una manera de medir cantidad de masa, es decir, como lo hacen los kilogramos o los gramos, pero se utiliza principalmente para partículas muy pequeñas como lo son los átomos o las moléculas o los iones. Algo muy peculiar que encontrarían es que un mol, no importando de qué gas, siempre tendría 6.02 por 10 a la 23. Este número se conoce como número de Avogadro, que si bien Avogadro no lo determinó, se le reconoció dado que él tuvo esta idea de que volúmenes iguales de gases tenían el mismo número de partículas. Entonces el mol, que se puede representar con una letra N, es una medida de la masa de una sustancia, es decir, de algún objeto. Un mol siempre nos va a relacionar el número de partículas, como estamos viendo en pantalla, si son átomos individuales, o los átomos están unidos en parejas, o los átomos están unidos en tercias, con la cantidad que tenga la sustancia, por ejemplo en gramos. Vimos que si tenemos un mol, siempre encontraremos el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 partículas. El número de Avogadro, si uno habla de un mol, siempre va a ser 6.02 por 10 a la 23 de lo que ustedes quieran. Si ustedes hablaran de un mol de pasteles, tendrían 6.02 por 10 a la 23 pasteles. Si estos fueran sillas, sería un mol de sillas, sería 6.02 por 10 a la 23 sillas. Esto va a tener la ventaja de que siempre vas a tener el mismo número de partículas, aunque los pesos entre estas partículas puedan cambiar. Finalmente, si yo tengo 4 moles, por ejemplo, en el globo del centro, yo vería que esto quizás podría tener un volumen de 2 litros. Si yo aumento el número de moles al doble, es decir, que tenga 8 moles, ahora tendré un volumen de 4 litros. Si se percatan, se ha duplicado el número de moles y se ha duplicado el volumen. Entonces, si yo reduzco a la mitad el volumen del globo del centro, tendría esta vez solo 2 átomos, solo para ejemplificar, donde hay 2 moles y el volumen sería de 1 litro. Si ven de izquierda a derecha son 2 moles, 4 moles, 8 moles y se está duplicando el volumen. Entonces de izquierda a derecha aumenta el volumen, igual está aumentando la masa del gas de izquierda a derecha. ¿Esto qué nos quiere decir? Si aumentamos al doble los moles, es decir, la cantidad del gas, el volumen está aumentando al doble. Si los moles se reducen a la mitad, el volumen también se reducirá a la mitad. Y entonces, esta parte de la ley de Avogadro nos dice, para un gas a temperatura y presión constante, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles del gas, es decir, a la cantidad del gas. Si hay más gas, hay más volumen, si hay menos gas, hay menos volumen.
¿Qué pasa cuando vemos gráficas de la ley de Avogadro? No tenemos por qué verlo como algo complicado si sabemos interpretar nuestras gráficas, entonces hagámoslas paso a paso. Nosotros, por ejemplo, si graficamos el volumen y los moles, yo encontraría una línea recta. En el eje de las Y, en este eje vertical, el que va de arriba a abajo, puse los litros de un gas, mientras que en el eje de las X, en el horizontal, el que va de izquierda a derecha, puse el número de moles, con los datos que pueden ver en la tabla de la derecha. Entonces nuevamente en el eje Y puse el volumen, sus unidades son litros, en el eje X puse los moles, y la letra M, que sería la pendiente de la ecuación de esta expresión matemática que está resaltada en canela, encontraríamos un valor de 22.4. Este valor va a ser muy importante por lo siguiente, que abordaremos antes. Primero veamos esta parte donde los moles, si yo no tengo moles, entonces no habría volumen, lo cual tiene mucho sentido. Si no hay gas, pues no hay volumen del gas. Menos moles, menos volumen, parte inferior izquierda de la gráfica, parte superior derecha de la gráfica sería más moles, más volumen. ¿Por qué es importante ahora sí este resultado de la constante? Porque si yo graficara al dividir el valor del volumen entre los moles, vería que siempre sería un valor constante. Cuando encuentran un valor constante en una gráfica, van a encontrar o una línea completamente horizontal o una línea completamente vertical. En nuestro caso es una línea completamente horizontal que tiene un valor de 22.4, que si se dan cuenta es el mismo valor de la pendiente, es decir, de la inclinación de la línea de la parte de arriba. Esto nos está diciendo que la relación de cambio que existe entre el volumen y los moles es de 22.4. Aquí en el eje de las Y, entonces ahora grafiqué el valor que me da si yo divido el volumen entre los moles. En el eje X puse moles y la letra M es la pendiente. Por tanto, esta pendiente y este valor que va a ser constante es esta relación que existe entre los datos del volumen y los moles. Ahora, si yo veo las relaciones matemáticas que existen para la ley de Avogadro, encontraríamos que el volumen, como vimos anteriormente, se está relacionando con la cantidad del gas, es decir, los moles del gas, de tal forma que está existiendo una proporción, una relación entre los dos, los cuales podemos expresar con la siguiente parte de matemáticas, donde el volumen es proporcional a los moles. Esto quiere decir esta B con el signo alfa y con la letra N. El volumen es proporcional a los moles del gas, lo que vimos que significa que si duplicamos los moles se duplica el volumen, si se reduce a la mitad los moles el volumen se reduce a la mitad. Si nosotros vemos esto, encontramos que existe una constante, lo que era la pendiente o la inclinación de nuestra gráfica. Esta constante o factor de proporcionalidad, como se le dice formalmente, nos está mostrando esa relación, esa proporción de cómo están cambiando los valores del volumen con respecto a los valores de los moles. En nuestro caso nos está indicando cómo se relaciona el incremento o disminución de los moles y el volumen, que si yo despejo, por ejemplo, a la constante, encontraría que si yo divido el volumen entre los moles, siempre tengo que encontrar un valor constante. Como siempre encontraría un valor constante, puedo enunciar de esta manera la ley de Avogadro, donde si yo tengo un volumen al inicio, un volumen 1, lo divido entre los moles al inicio, los moles 1, debe ser igual a el volumen que esté después sobre los moles que tenga después, siempre y cuando la presión y la temperatura se mantengan constantes. Algo muy importante al ver esta parte de los gases es que encontraremos el concepto de volumen molar, que pueden encontrar como VE con subíndice M. Si se sabe que a presión y temperatura estándar, es decir, STP, yo tuviera una atmósfera y 273.15 Kelvin de temperatura, los gases ideales van a ocupar un mismo espacio. Es decir, los gases, si se trata como un gas ideal, siempre van a tener 22.4 litros a una atmósfera y 273.15 Kelvin, ya que van a contener siempre el mismo número de partículas. ¿Qué número? El número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23. Entonces el volumen que tendríamos sería de 22.4 litros, aunque cambiara el gas, pero siempre deberíamos tener una presión de una atmósfera y una temperatura de 273.15 Kelvin, ya sean un gas monoatómico o un gas diatómico, donde en uno tengo un mol de parejas, es decir, 6.0
2 por 10 a la 23 parejas, o de un gas monoatómico, átomos individuales, 6.02 por 10 a la 23 átomos individuales. Si se preguntan cómo podemos cambiar de moles a gramos, porque generalmente se acostumbramos a usar gramos, lo pueden encontrar en nuestra expresión. Moles va a ser igual a los gramos de nuestra sustancia dividido entre el peso molecular. Para encontrar el peso molecular tienen dos opciones: o buscarlo directamente, por ejemplo ir a Google y poner peso molecular del xenón o del nitrógeno y se los da, o tendrían que sumar la masa atómica de cada átomo, es decir, cuánto pesa cada átomo, para encontrar el peso molecular. Por ejemplo, un gas diatómico es el nitrógeno, donde un mol de nitrógeno, donde habría 6.02 por 10 a la 23 parejas de nitrógeno, tendría un volumen de 22.4 litros, pero solo pesaría 28.02 gramos. Por su parte, si yo tuviera xenón, donde sería un gas monoatómico, este pesa 131.3 gramos, serían 22.4 litros y esto es un mol. Si se dan cuenta, los dos, el nitrógeno y el xenón, tienen un mol, pero pesan distinto, porque la idea del mol es que tengan el mismo número de partículas. Los dos tienen 6.02 por 10 a la 23 partículas, pero como pesa más el xenón, por eso es que el xenón, su mol, es más pesado. Si me preguntan que yo considere que 20 moles de gas hidrógeno tienen un volumen de 44.8 decímetros cúbicos, es decir, 44.8 litros, ¿cuál sería el volumen ahora para el gas hidrógeno, pero si yo tuviera 50 moles? Mientras la presión y la temperatura se mantienen constantes. Yo tendría, por ejemplo, en un globo estos 20 moles de gas hidrógeno, donde habría cierto número de partículas, que aquí estoy representando con dos partículas, 20 moles con un volumen de 44.8 litros. Si estoy aumentando el número de moles, entonces necesito un volumen más grande y habría muchas más partículas. Cuando yo tenga 50 moles y lo que no conozco es el valor exacto del volumen al final. Entonces, si la presión y la temperatura son constantes, estoy viendo que se aumentan los moles, se está aumentando el volumen, como nos dice la ley de Avogadro. Al inicio yo conozco el volumen inicial, que es de 44.8 litros, conozco los moles al inicio, 20 moles, y conozco los moles al final, 50 moles. ¿Qué necesito? El volumen al final, el volumen 2. Si tengo volumen y moles, entonces estoy hablando de la ley de Avogadro, donde su fórmula es B1 sobre N1, que es igual a B2 sobre N2. Despejo B2 y obtendría que, para obtener B2, el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por los moles al final dividido entre los moles al inicio. Esto quedaría al sustituir como 44.8 litros, que multiplica 50 moles, y todo esto se divide entre 20 moles. Como hay moles en la parte de arriba, moles en la parte de abajo, puedo quitar las unidades y me quedo con litros, y al hacer las operaciones obtengo 112 litros. Este resultado sería, digamos, hasta si hacemos bien nuestras operaciones, el correcto, porque sabíamos que el volumen iba a ser más grande porque habíamos aumentado la cantidad del gas. Por su parte, si ahora viéramos que consideremos que hay 35 moles de gas helio y tienen un volumen de 78.5 decímetros cúbicos, es decir, 78.5 litros, ¿cuál sería el volumen de 0.07 moles de gas helio o gas hidrógeno? En este momento no importa qué gas ponga, dado que se están comportando de igual manera. La presión y la temperatura se van a mantener constantes. Entonces yo tengo las partículas de mi gas helio cuando tengo 35 moles, entonces al tener 35 moles hay un número de partículas como las que puse en color morado y tengo un volumen de 78.5 litros. Y estoy viendo que esto está cambiando a 0.07 moles y ahora no sé cuánto vale el volumen, pero lo que sí sé es que este volumen va a ser más pequeño porque hay una menor cantidad de gas. Entonces la presión y la temperatura se van a mantener constantes y al disminuirse los moles disminuye el volumen. Que conozco que al inicio hay 78.5 litros con una masa de 35 moles y que al final solo tengo 0.07 moles. Necesito entonces el volumen al final. Solo estamos manejando volumen y moles, entonces procede la ley de Avogadro, cuya fórmula ya vimos: volumen inicial dividido entre moles iniciales es igual al volumen al final sobre los moles al final. Si despejo el volumen 2, debe ser igual a volumen 1 multiplicado por moles al final dividido entre moles al inicio.
Si sustituyo, entonces lo que haría es multiplicar 78.5 litros por 0.07 moles y todo lo divido entre 35 moles. El resultado de esto, después de que yo cancele las unidades, sería de 0.157 litros, lo cual también es correcto porque sabíamos que el volumen iba a ser mucho menor y esto tiene sentido. 0.157 litros es menor a 78.5 litros. ¿Dónde podemos encontrar una aplicación por la ley de Avogadro? Cuando se infla o se desinfla una llanta. Si la llanta está inflada, más inflada, tiene un mayor volumen y encontraría que tiene más cantidad de gas, es decir, hay más partículas de gas, entonces más cantidad de moles y estos átomos que tiene el gas estarían golpeando las paredes internas de nuestra llanta. Pero si se está desinflando, es decir, está menos inflada, tendría un menor volumen la llanta, entonces vería menos cantidad de partículas del gas y entonces si hay menos gas, hay menos cantidad de moles. Las llantas, entonces, el aumento en la cantidad del aire nos llevaría a un aumento del volumen de la llanta. Tiene sus limitaciones la ley de Avogadro, donde solo aplicaría para gases ideales, es decir, cuando nosotros tratamos a los átomos de los gases como que no interactúan para nada entre sí. Va a ser válido si nosotros tenemos temperaturas altas y bajas presiones, pero va a fallar sobre todo cuando tengamos mucha presión para un gas, porque aquí encontraríamos que al estar tan juntos o juntas las moléculas o los átomos de nuestro gas se estarían repeliendo, entonces ya no se seguiría estrictamente la ley de Avogadro. Lo que nosotros entonces abordamos en el video de hoy fue relacionar el volumen y la masa de un gas, lo cual está representado en la ley de Avogadro, donde la presión y la temperatura las vamos a mantener constantes para un gas. Observamos que si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 moles al inicio, con un volumen de 2 litros, y yo aumento el número de partículas, es decir, la cantidad de masa de mi gas, hasta 8 moles, duplicaría el volumen. Y si yo redujera la cantidad del gas, reduciría el volumen. De tal manera que para un gas a temperatura y presión constante, el volumen sería directamente proporcional a la cantidad de moles del gas. Si yo duplico la cantidad del gas, se duplica el volumen. Si yo disminuyo la cantidad del gas, disminuye el volumen. Si graficamos estos valores de los moles y el volumen, encontraremos que estos hacen una línea recta, donde si no hay moles, es decir, no hay cantidad de masa del gas, entonces no habría volumen. Menos moles, menos volumen, más moles, más volumen. Lo cual podemos representar en la ley de Avogadro, donde un volumen al inicio lo podemos dividir entre moles al inicio, lo cual va a ser igual volumen al final sobre moles al final, siempre y cuando la presión y la temperatura sean constantes. Y igual recordar que Avogadro, otra idea que tuvo fue el hecho de que los mismos volúmenes de un gas siempre van a tener el mismo número de partículas, y este número de partículas es el número de Avogadro 6.02 por 10 a la 23. En esta parte dejo el video de gases que se hizo anteriormente y las 3 leyes anteriores, ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac, por si quieren ir a alguna en particular y ver más a detalle las características que tienen cada una. Si tienen dudas o preguntas pueden dejarla en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.